Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo en el regreso a casa, en una plática, bueno, pues maravillosa, porque mi invitado, pues ya lo he tenido varias veces aquí y de verdad me enorgullece mucho tener otra vez a Camilo Rusi, que nos ayuda tanto en los temas de duelo. Para quien no lo conozca, él es acompañante en duelo, es autor del libro El duelo duele y eso está bien. Es fundador de la Escuela de la Muerte, conferencista y bueno, aquí Camilo nos va a terminar de decir todo lo que hace porque él hace cosas muy, muy maravillosas, de verdad que nos ayuda muchísimo en el duelo. Camilo es de Colombia, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, tu aportación y bueno, con un tema maravilloso que vamos a hablar hoy, porque de verdad yo creo que todos necesitamos este esto más que nada, saber cómo vivir el duelo para vivirlo en paz, porque yo sé que un duelo duele muchísimo, un duelo a veces es complicado, no es como que tiene su tiempo y tiene un librito con instrucciones y al llegar ahí ya se nos va a acabar, ¿no? Entonces, ¿quién mejor aquí que Camilo que se dedica pues mucho a hablarnos sobre la muerte, sobre el duelo, pues que nos platique un poquito acerca de cómo vivir un duelo en paz. Yo creo que la paz es lo más cercano a la felicidad que podemos llegar después de vivir una pérdida tan grande. Y pues aquí está con nosotros Camilo Rusi. Bienvenido, Camilo. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Queridísima Ana Elsa, una dicha absoluta volver a estar acá con ustedes y como siempre veo que reúnes muchas personas alrededor de este tema importantísimo, que creo que ahorita vamos a entrar en materia, pero una de las cosas más importantes para poder abordar el duelo en paz es una comunidad de apoyo. Y eso es lo que estás formando tú y todos ustedes acá, entonces honro mucho eso. Me decías ahorita, Nelsa, que les contara a qué me dedicaba y tú lo dijiste ya bastante bien, ¿no? Digamos que yo acompaño personas que están en duelo y me dedico a crear educación sobre este tema. ¿Basado en qué o de dónde salió todo esto? Una gran parte basada en ciencia, pero otra gran parte más grande todavía basada en experiencia. Entonces, acá es importantísimo que sepamos que no les podemos dar una fórmula, un ABC, porque cada persona es muy diferente. Por eso la educación y el acompañamiento en duelo siempre debe estar basado en experiencia, no solo en teoría, en ciencia, sino en experiencia, porque cada persona es muy diferente. Ustedes lo habrán notado ya acá en su grupo. A mí me encanta que esto sea muy personal, ¿no? O sea, estamos acá seres humanos hablando del tema más humano de todos los temas. Eh, si se animan a encender sus cámaras, yo dichoso. Si no, no pasa nada, pero lo prefiero. Y si se animan a contarme ahí en el chat de dónde se están conectando para ver dónde estamos. Tú, Analsa, creo que estás en México, ¿verdad? En México. Bueno, Estoy pronto en voy a visitar México. México. Sí, estoy en México, en Sonora, en el norte. Y pues aquí hay de todos lados, Camilo. Tienes gente de Colombia, de Argentina, a Acá, ver, de Estados Colorado, Unidos. República Dominicana, México, Veracruz, Guatemala, Ciudad de México, allá es donde voy a ir muy pronto, desde Hermosillo, Sonora, mejor dicho, qué dicha. Guatemala, Perú, Ciudad de México. Mira, y no hay nadie de Colombia hasta ahora. Bueno, por ahora yo represento el país. Tú eres el que estás representando, sí. Sí, 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 sí. Perfecto, Veracruz, Querétaro, Inglaterra. Bueno, ya que qué belleza hasta de Inglaterra. Wow. Chile. Colombia, Karen Ya, está de quiero estar Colombia. en Colombia. Bueno, genial, genial, genial. Y la verdad es que no importa de dónde seamos, este tema nos une. Eso es lo que yo he visto ahí en la Escuela de la Muerte, que es el diplomado que yo hago. Se ha metido gente de 57 países y todos en el mismo tono, todos alineados con querer abordar este duelo, con querer reducir el sufrimiento, con querer poder transitar esto mucho más en paz. Entonces, pues hoy digamos que lo que les ofrezco desde el corazón y con todo cariño es
el recuento de la experiencia de muchas personas que he podido acompañar, de mis propias experiencias también y pues también de lo que dice la ciencia y la teoría. Entonces, pues me pongo a disposición de ustedes. Por favor, no duden en usar el chat si tienen preguntas, en levantar la manito si tienen preguntas y si quieren decirlas en voz. Y pues ya, Ana Delsa, acá me pongo a Sí. disposición. Gracias, Camilo. Pues yo aquí te voy a estar más que nada comentando, ¿no? Todo lo que digan en el chat, no te preocupes. Y bueno, aquí vamos a empezar con la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Cómo se vive un duelo en paz, Camilo? Porque la verdad es que a mí me ha tocado ver que a veces pues te sientes bien, te sientes tranquila, sientes como que ya vas por un buen camino, ¿no? Porque yo siempre he dicho que el duelo se tiene que trabajar. No puedes pasar un duelo así como que muy tranquilo si no haces nada, ¿no? Yo digo que tienes que leer, escuchar todo lo que te hace bien, tomar cursos, ir a terapia, bueno, todo. Pero también aunque hagas muchas cosas, a veces esos bajones llegan, ¿no? Y a veces siente la gente como que ya volví a recaer, ya volví a empezar, no vale, o sea, no, todo lo que he hecho no vale la pena, pero no es así. Yo siempre digo que siempre se va dando un paso de todo lo que tú estás haciendo, lo que te está ayudando, pues siempre va quedando ahí, aunque a veces vengan las caídas, ¿no? ¿Qué nos puedes dar tú o decir acerca de la experiencia que tienes? ¿Cómo podemos vivir un duelo en paz? Ahorita también, Víctor, si ahorita también nos puedes comentar la pregunta, porque dice que a veces también como que en las noches es cuando le caen más, ¿no? Esos pensamientos, todo eso, que yo creo que también a muchos nos pasa, ¿no? Cuando el cuerpo ya es como que está tranquila, la mente, así es cuando te vienen todos esos monstruos que a veces nos quitan la paz, ¿no? A ver, ¿qué nos podrías decir de eso, Camilo? Claro que sí, Ana Elsa. Bueno, por acá hay un poquito de ruido, espero que no interrumpa mucho. Yo a No, ti no te se escucho escucha. perfecto, ¿no? No. Perfecto. Bueno, pues entonces, si digamos, dijéramos que nuestro objetivo es vivir el duelo en paz, no sé si en sus países pasa, ¿no? Pero los países están buscando paz y también quieren paz y estamos llenos de guerras, entonces queremos paz. Y, y yo trabajé mucho tiempo con unas personas justo en México que resolvían conflictos, resolución de conflictos entre el gobierno y, bueno, entes como muy grandotes. Y lo primero que preguntaban ellos siempre era, bueno, si queremos llegar a la paz, ¿qué es paz? ¿Sí? Ese es un punto de partida básico, porque muchas veces confundimos paz con, por ejemplo, tranquilidad. ¿Sí? Uno piensa en paz, o sea, yo les digo la palabra paz y más de uno se imaginará a alguien con una expresión tranquila, casi que un monje, ¿no? Medio levitando por allá, súper zen, tranquilo. Y ese monje puede estar en paz o puede no estar en paz. Entonces, primer paso para poder entender cómo vivir el duelo en paz es que le demos una buena definición a paz. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿será que en la paz puede haber conflictos? ¿Será que en la paz puede haber fricción? ¿Puede haber incluso dolor? ¿Puede haber desacuerdos? Acá Mm, hablando de la paz en general. yo creo que sí. Exacto. ¿Por qué tiene razón la respuesta de Ana Elsa? Porque lo otro no existe. Lo otro es una utopía donde no hay fricción, no hay conflictos, no hay, mejor dicho, no hay vida. Porque en la vida siempre va a haber conflictos, siempre va a haber fricción, siempre va a haber esa noche donde nos llegó una oleada intensa de emociones y de recuerdos. Y eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a eso. Eso es importantísimo. Es decir, acá no se trata, por ejemplo, de dejar de sentir tristeza, o angustia, o rabia, o culpa, o abandono. No se trata de dejar de sentir eso, porque eso no existe, igual que esa paz utópica no existe. Lo que sí existe es, ¿qué voy a hacer yo cuando sienta tristeza? ¿Cómo voy a abordar eso? ¿Qué voy a hacer yo cuando sienta rabia, culpa, abandono, todo esto? Entonces, si pudiéramos darle una definición a la paz que nos ayude en el duelo,
porque cada quien le da la suya, pero esta nos ayuda en el duelo. La paz no es la ausencia de conflictos, es la capacidad de abordarlos de manera pacífica. ¿Me siguen en esto? Eso es fundamental. La paz no tiene que ver con lo que pasa, tiene que ver con cómo abordo yo lo que pasa. Y con que uno integre ese conocimiento y lo ponga en práctica en su duelo, su experiencia de duelo va a cambiar radicalmente. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Llega una persona y me dice, mira, Camilo, y este era un caso donde era una separación, no había muerto nadie, era una separación. Me dice, llevo 5 años llorando y triste por mi ex. Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando surge la tristeza en ti? No, pues trato de distraerme y no quiero y entonces peleo contra esa tristeza y como que me alejo de la tristeza y entonces encontré un muy buen trabajo, entonces me clavo en el trabajo y bueno. Entonces la conclusión ahí de esta persona es que no llevaba 5 años sintiendo tristeza, sino que llevaba 5 años luchando contra la tristeza. Fisiológicamente, biológicamente y químicamente, las emociones, como la tristeza, las básicas, tristeza, rabia, miedo, emoción, sorpresa, bueno, todas estas se sienten entre 40 y 80 segundos, mientras no haya un estímulo que la despierte de nuevo. Son muy cortas. Entonces, cuando uno sabe que se le está prolongando esta emoción, es porque o el estímulo sigue o porque yo estoy peleando contra la emoción. Entonces, si quisiéramos hablar de paz o de guerra, la guerra contra lo que me sucede en el duelo es lo que perpetúa eso que sucede en el duelo. Es como irónico, ¿no? El pelear contra la tristeza es lo que la prolonga. El reprimir la rabia es lo que la almacena y después hace que explote. El no abordar de manera pacífica todas estas sensaciones de abandono o de culpa, por ejemplo, que es como tan tabú el tema de la culpa. Si yo no la abordo, sino que la reprimo, la escondo, la apago, la prolongo. Esa es la ironía, ¿no? Entonces, es muy bonito darse cuenta que en el duelo pues van a pasar cosas y eso es inevitable. Entonces como que soltamos un poquito el control de, ay, yo ya hice todo este trabajo y entonces ahora no puedo volver a sentir tristeza porque es que ya debí superar esto. Ya soltamos esa ilusión, soltamos esa utopía inexistente. Les digo yo, llevo acompañando más de una década a personas en duelo. Eso no existe. Es incoherente con la realidad. Ahora, ¿qué pasa si en cualquier momento yo siento esa tristeza? Saber cómo abordarla y de manera pacífica, eso es lo que me permite hacer el duelo en paz. Entonces, fíjense que no es tan romántico, no es como nos encantaría de, miren, yo les doy estos 5 pasos y de ahí en adelante, entonces ustedes ya no vuelven a sentir nada feo, no vuelven a pensar nada feo. Su vida va a fluir de una manera hermosa. Eso nos gustaría, pero eso está lejos de la realidad, ¿vale? Entonces, lo que sí podemos hacer es abordar la vida como es. Y la vida tiene fricción, tiene conflictos, tiene emociones intensas. Entonces, ¿de qué se trata al hacer el duelo en paz? Saber cómo abordar esas emociones en paz. Ahorita que yo entré, no recuerdo el nombre, creo que era Víctor. Sí, Víctor. Víctor entonces estaba hablando del tema de las emociones. ¿Sí? Y estaba hablando que a veces siente recaídas y que en la noche cuando uno está como solo, entonces tal vez surgen más fácilmente esas oleadas de tal vez de angustia o de pensamientos rumiantes, ¿no? Que se repiten y se repiten y se repiten y yo por qué y tal. Entonces, lo, lo, lo bonito de todo esto es que uno, aún con esas oleadas de angustia, aún con esas emociones intensas, puede estar en paz. Yo puedo estar sumido en una tristeza profunda y puedo estar en paz al mismo tiempo. Yo puedo estar sintiendo una rabia tremenda y puedo estar en paz al mismo tiempo. Entonces, si ven, la paz no excluye la vida, porque la vida tiene todas estas emociones y todo esto. Entonces es más fácil. No tenemos que buscar una utopía, no tenemos que buscar algo perfecto y una tranquilidad eterna, porque además qué aburrición, sino hacer
reaccionar a todo esto de una manera pacífica. Ya con eso claro, entonces yo quisiera ir como viendo el chat y viendo todo esto y vamos explorando entre todos, ojalá con ejemplos reales, porque ahí es donde funciona esto, cómo abordar lo que les está sucediendo desde la paz. No sé si te parece, Analsa, y todos por acá, Claro que todas por acá. sí. Mira, Camila, yo tengo aquí una pregunta. Por ejemplo, en los tipos de duelo, ¿no? Tú sabes que hay muchos tipos de duelo y todos son pues muy válidos porque cada quien yo pienso que cuando estás viviendo un duelo, pues en ese momento es el mayor dolor que sientes y a veces es el que estás viviendo, ¿no? Pero sí hay duelos diferentes en lo que podemos decir que hay unos más complicados, con más culpa, con más así, ¿no? Que otros. Entre ellos es el duelo de un hijo, que para mí es de los más duros, pero aparte también el duelo por suicidio, ¿no? Cuando un hijo muere por suicidio. Entonces, ahí yo te quiero preguntar, ¿cómo puedes manejar o qué diferencia hay, por ejemplo, ahí en la culpa? Porque la culpa es muy notoria en el duelo por suicidio más que en cualquier otro tipo de duelo. ¿Cómo podemos manejar esa culpa sin llegar a un duelo que realmente te empiece a causar enfermedad, que te empiece a causar ya más problemas de salud, no emocionales? Tú sabes que pues yo estoy ahorita mucho en la posvención del suicidio y la posvención pues es realmente un tema muy delicado porque están en riesgo tanto la familia que queda con alguien que se suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen esas ideas de suicidio. Entonces, ¿cómo manejamos en un duelo doloroso, complicado y aparte, o sea, como dices tú, tener que estar siempre enfocados en esas emociones de que no se me vayan a salir de control, cómo calmarme, cómo relajarme, cuando son todavía un poquito más complicadas o más traumáticas, ¿no? Por así decir, cuando hay trauma, ¿cómo le hacemos? Súper, súper. Gracias. Buenísima pregunta. Ahora que mencionas justamente lo de los tipos de duelo, eso es algo importantísimo de aclarar. Los tipos de duelo en realidad nunca se trata de comparar cantidad de dolor, a ver quién gana, sino es más bien el dolor siempre es válido, sin importar por qué te duela. Y ojo a esto, sin importar si es por la muerte por suicidio de un hijo o porque murió mi animalito de compañía que era un pez. Ese dolor, si yo ya lo estoy sintiendo, es válido. Ahora, cada duelo tiende a tener maneras de elaborarse más difíciles o más fáciles, más complejas o más sencillas. ¿Sí? Entonces, los duelos que mencionas, por la muerte, por ejemplo, de un hijo, por la muerte por suicidio, por la muerte inesperada, accidental, violenta, por desaparición, todos esos son duelos de elaboración compleja. No nos ponemos a comparar si duelen más o si duelen menos que otros, pero elaborarlos es más difícil, ¿sí? Y es más difícil por algo que tú mencionas, que es, digo yo, como si fuera la kriptonita de Superman, o como si fuera esto que de verdad es un punto débil, el talón de Aquiles, que es la culpa, por varias razones. Primera, nuestra sociedad culturalmente está tejida con la culpa. Todos de pequeñitos sentimos culpa a raíz de algo que hicimos que tal vez nuestros cuidadores no quería que hiciéramos. Y desde ahí empezamos a tener la culpa. Ahora, quiero que abordemos la culpa desde un lugar muy objetivo. La culpa no es intrínsecamente mala, ¿cierto? Porque si yo salgo y, y golpeo a alguien en la calle, si yo no siento culpa por eso, entonces sigo haciéndolo, ¿sí? Entonces la culpa es como un regulador social. ¿Cierto? La culpa nos permite vivir en sociedad. ¿Qué pasa? Que el veneno está en la dosis. Entonces, si nos sobremedicamos con culpa, si nos sobredosificamos de culpa, pues entonces deja de ser útil y comienza a ser perjudicial. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy sintiendo culpa en un duelo, una de las primeras cosas que tiene sentido entender es que no todos los tipos de culpa son iguales. También hay diferentes tipos de culpa. Está, por ejemplo, la culpa real,
está la culpa ilusoria, está la culpa de conexión y está la culpa de control. Y entonces podemos hacer un barrido rápido para que cada quien, si ha sentido algún tipo de estas culpas, identifique, ok, como que mi culpa va por este lado. Y después vemos tal vez cómo se puede abordar cada una. Así de práctico es el tema de la culpa. Fíjense que en ningún momento estoy diciéndoles, mira, la culpa se trata de arrancártela, quitártela, exterminarla, porque eso es lo primero que tratamos de hacer, ¿no? Y lo que nos dicen, porque también uno dice, oye, es que me siento culpable por la muerte de mi hijo, yo era responsable de él o de ella. Y lo primero que te dicen es, "Pero es que tú no podías hacer nada, pero es que no sientas culpa, no tiene sentido que tengas esa culpa. Ahora, si hacemos un chequeo de realidad, ya la sentimos, ¿sí? O sea, ya está ahí. No podemos como de pronto desvanecerla. Entonces, lo primero que vamos a hacer no es tratar de arrancarnos y quitarnos la culpa en cualquier tipo de duelo, sino de entender, ¿sí? Claridad. Es como si estuviéramos corriendo dentro de una cueva oscura a toda velocidad para escaparnos de la culpa, pero como está oscuro, pues nos vamos a estrellar y va a doler más, ¿cierto? Ahora, si antes de empezar a correr encendemos la luz y vemos qué es lo que realmente está pasando en la cueva, ahí podemos actuar de una manera un poquito más estratégica y entonces ahí la culpa ya no tiene tanto misterio, ya no es un villano tan grandote. ¿Listo? Entonces, culpa real, que sería la primera, es básicamente una culpa que yo sí tengo, que en la realidad yo sí tengo. Digamos que con intención, y esa es la clave, con intención, yo tomé una acción o dejé de tomarla y entonces eso tuvo una consecuencia. Digamos que en un arranque de rabia yo estaba, no sé, peleando con alguien y lo empujé con intención de hacerle daño y se cayó por las escaleras. Entonces, ahí yo tengo una culpa real. ¿Sí? Porque realmente tenía una intención de hacerle daño y le hice daño. Entonces, ¿qué hace uno con respecto a la culpa real? Ojo, esta es la menos común. Yo sé que acá nadie está resonando con esto porque esta es la menos común de todas. Pero uno que hace al respecto, acciones reparatorias. ¿Sí? Entonces yo trato de reparar lo que hice. Hice algo intencionalmente mal, entonces trato de reparar lo que hice. Si la persona, por ejemplo, ya no tiene vida, ya murió, trato de reparar a sus seres queridos, trato de compartir lo que sucedió para que no le pase a más gente. Hay formas de reparar. No me va a tener mucho ahí porque es de las más comunes. Es de las menos comunes, perdón. La siguiente, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ilusoria. Ilusoria, exacto, Víctor. Entonces, la culpa ilusoria, como lo dice su nombre, es una ilusión y tiene la característica de que uno puede saber que no la tiene, pero igual la siente. ¿Les ha pasado? Yo sé cognitivamente, yo entiendo que no tengo la culpa. Entiendo que no hubiera podido hacer nada. Entiendo que mis acciones las tomé desde el lugar en el que yo estaba en ese momento, con la conciencia que tenía en ese momento, con las herramientas que tenía en ese momento, y pues no podía haber hecho nada más, pero igual me siento culpable. Y acá hay algo muy bonito de entender, y es que la culpa no es una emoción. Esto suena rarísimo. La culpa es un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones son las básicas. ¿Sí? Son las que puede sentir un bebé, por ejemplo. Un bebé puede sentir tristeza, ¿cierto? Pero un bebé puede sentir culpa, como que no. Un bebé puede sentir rabia, ¿cierto? Los bebés pueden sentir rabia. Ahora, un bebé puede tener deseo de venganza, como que no, ¿verdad? Pues siente rabia, la expresa y le pega al amiguito y lo que sea, pero no venganza. O sea, eso es otro tema. Un bebé puede sentir alegría, ¿cierto? Y se ríe y disfruta. Ahora, un bebé puede sentir inspiración, puede sentirse inspirado por algo. Entonces, fíjense la diferencia. Estas primeras que sí pueden sentir los bebés, que son alegría, tristeza, rabia, miedo, sorpresa y asco, solo seis, esas son emociones.
y las llaman de diferentes maneras. Son emociones básicas, emociones de supervivencia, son con las que todos llegamos en el chip. Ya llega configurada, ya las tenemos, las podemos sentir sin que nadie nos enseñe a sentirlas, ¿cierto? Entonces, esas son las emociones. Los sentimientos tienen la característica de que primero se piensan y después se sienten. Esa es la gran diferencia. El sentimiento tenemos que aprender a sentirlo. Alguien culturalmente o en la crianza o en donde sea nos enseñó a sentir culpa. Alguien nos enseñó a sentir deseo de venganza. Alguien nos enseñó a sentir inspiración, entusiasmo. Todo esto entonces son sentimientos. ¿Por qué es tan importante saber esta diferencia? Porque la culpa no es una emoción, es un sentimiento. Entonces la culpa primero se piensa y después se siente. ¿Listo? Esto es importante. Yo no puedo sentir culpa. Es imposible que yo sienta culpa si primero no tengo el pensamiento de la culpa o el proceso mental de la culpa. ¿Qué cuál es? Yo debía haber hecho algo o no debía haber hecho algo. Es decir, yo tengo una expectativa sobre mí y la realidad está por otro lado. ¿Sí? Hay como una distancia entre la expectativa sobre mí y lo que realmente pasó. ¿Me siguen acá? Esto puede a veces ser un poquitico Sí, sí, sí. confuso. Cualquier pregunta, cualquier cosa, nos detenemos sin problema porque esto es lo que va a permitir que abordemos mejor la culpa. Entonces, siendo así, ya sabemos que la culpa es como si tuviera dos partes. Uno, lo que pienso, otro, lo que siento. Entonces, empecemos con la más fácil, lo que siento. Y esto es gestión de emociones. Y ahorita que Víctor hablaba del tema de las emociones, esto nos ayuda mucho. ¿Qué hago con respecto a lo que siento en el duelo y ojalá en la vida? ¿Lo reprimo o ustedes qué opinan? ¿O o voy y me distraigo? ¿O qué hago con lo que siento? Sentirlo. Lo que hace, exactamente, lo que hacen los niños, sentirlo, ¿sí? Sentirlo y ojalá poder expresarlo de alguna manera con la claridad de que no todos expresamos las emociones de la misma manera. ¿Cierto? O sea, hay gente que, como yo, por ejemplo, cuando lloro, puede que esté triste, pero también puede que esté dichoso. Entonces, expreso con el llanto diferentes emociones. Y hay alguien que tal vez su tristeza no sea con llanto, sino tal vez sea con una energía muy baja que lo bota a la cama y no se puede levantar. Esa es una expresión válida de la tristeza. No sé si les ha pasado. Entonces, yo permitirme sentir la emoción no significa llorar y llorar no, significa me permito sentir mi emoción y expresarla como yo la exprese. ¿Listo? Entonces, eso hacemos con esa parte de la culpa. ¿Qué emociones tiende a hacernos sentir la culpa? Emociones muy incómodas. Normalmente tristeza con la situación, rabia conmigo mismo, miedo a que me juzguen. Entonces, todas esas emociones, entonces me permito sentirlas sin cuestionarlas, porque es que no son malas, están ahí porque yo tuve un proceso mental, pero ya están ahí. Ojo, la emoción no se puede desentir. Yo no puedo desentir algo que ya estoy sintiendo. ¿Sí? No, no tiene reversa, ya está en mí. Entonces, la opción es o la guardo y la acumulo o permito que salga. ¿Sí? Eso hago con respecto a la emoción. Ahora, ¿qué hago con respecto? ¿Cuál era la otra parte de la culpa? ¿Se acuerdan? A la emoción y está lo que inicia todo, que es que El pensamiento. Pensamientos. el pensamiento, el proceso mental de la culpa. Entonces, ¿qué hago con respecto al proceso mental de la culpa? La emoción no trato de cambiarla, la siento. El proceso mental, ahí sí puedo hacerle cambiecitos, ahí sí puedo con mucha compasión, no a las malas, no a la fuerza, con mucha compasión, tratar de ir calibrando ese proceso mental. ¿Sí? Si nos lo enseñaron desde pequeñitos, podemos desaprenderlo. ¿Sí? No es algo intrínseco, la culpa no es algo intrínseco a nosotros, como si lo es la tristeza, la rabia, las emociones. ¿Sí? Pero la culpa, como fue algo aprendido, se puede desaprender de a poquitos, de nuevo, porque la mente se aferra a lo conocido. Y hay una pregunta que yo les sugiero
que le hagan a su mente, o sea, como que se disocian un poquito de ustedes mismos y le dicen a su propia mente, mente, te voy a hacer una pregunta para que tú me ayudes a responderla. Y la mente dichosa, porque le encanta responder preguntas. Entonces tú le dices, querida mente, cuéntame tú, por favor, qué va a pasar en 4 horas, 4 minutos y 40 segundos. ¿Qué va a pasar? Respóndeme, por favor. Es como si yo le pregunto a Ana Elsa eso. Ana Elsa, ¿qué va a pasar en 4 horas, 4 minutos, 40 segundos? Y Ana Elsa me dice, No sé, pues, ¿cómo me gusta esa pregunta, no? O sea, claro. entonces la mente se descoloca. La mente dice, obviamente yo no puedo responder eso. Y le puede repetir la pregunta un par de veces para generar un efecto, porque esto es muy subconsciente para generar un efecto. Entonces, bueno, no, entonces dime qué va a pasar en 7 días. 7 días, tú dime. No, no, no puedo predecirlo, no sé. ¿Qué va a pasar entonces, en 10 minutos? No, pues tengo una idea, pero no sé. Y entonces la mente se desubica, se desorienta. Y al final, ¿con qué concluimos para que la mente comprenda de qué se trata? Le decimos, mira, mente, yo te estoy exigiendo algo injusto, ¿cierto? Que predigas el futuro, básicamente. Ahora, tú, a raíz de hacerme sentir culpa, me estás exigiendo al Camilo del pasado que supiera lo que iba a pasar en el futuro. ¿Me siguen? Acá es cuando la mente dice, entonces no tiene ni 5 de sentido este proceso mental de la culpa, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a exigir a Camilo del pasado que sepa lo que va a pasar en el futuro? Que sepa lo que sabe Camilo del futuro. Y ahí entonces, con esa repetición de ese proceso mental, siempre haciendo la pregunta del futuro, siempre resaltando la injusticia tal vez o la incongruencia de la culpa, podemos hacer que la mente poquito a poco vaya soltándola. Y entonces va soltando el proceso mental y las emociones que surgen a raíz de ese proceso va cambiando también. ¿Listo? Ok. Todo este rollo es solo para la culpa ilusoria. Este es un tema Oye, súper amplio. sí, 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 muy amplio. Pero a ver, Camilo, eso es cuando no es la culpa real, ¿no? Pero cuando hay una culpa real, ahí ¿cómo la trabajas? Primero tienes que asegurarte, lo que les decía de las acciones reparatorias, pero lo primero y más importante es asegurarte de que sea una culpa realmente real, ¿sí? Porque, de nuevo, si tú le hubieras preguntado a tu yo del pasado, exacta, ¿qué va a pasar? Entonces, y te responde, yo voy a empujarla por la escalera para hacerle daño. Y eso es lo que yo quiero hacer y lo decido, entonces es culpa real, ¿sí? Pero lo que les digo, es muy raro que sea culpa real. Es muy raro que sea culpa real. Tal vez uno omitió cosas, tal vez uno le dijeron y no escuchó, pero lo que pasó fue que estaba haciendo en ese momento lo que podía con lo que tenía. Nunca hubo una intención. Acá la clave de la culpa real es que hubiera una intención de hacer daño, ¿sí? Por eso digo que la culpa real no es tan común. Y bueno, si surge, pues entonces acciones reparatorias con respecto a esa situación. Ok, perfecto. Te lo digo porque a veces esa culpa existe, ¿no? Y como llega la muerte, pues ya no hay cosas reparatorias, pues, ¿no? Ya no hay acciones Ujú. reparatorias. Pues entonces yo siempre decía, todo tiene remedio menos la muerte. Y a veces así es, ¿no? O sea, a veces queremos pues reparar cosas porque yo también pienso que la culpa siempre llega a enseñarte lo que no debes de hacer o lo que hiciste mal o no, la culpa es un recordatorio de decirte esto está mal, pero cuando llega la muerte, pues ahí ya no puedes repararlo con esa persona, ¿no? Entonces por eso se vuelve un poquito a veces más complicada la culpa, Sí, ¿no? sí, exacto. Que de todas maneras las acciones reparatorias, de nuevo, solo si es la culpa real. Por ejemplo, yo trabajé con unas personas que pertenecían a grupos armados acá en Colombia, a la guerrilla. Ok, Uno de ellos, pues claro.
desbordado de culpa porque había matado personas. Entonces, las personas, por supuesto, ya estaban muertas, entonces no podía ir a hacer reparación con ellas mismas, y entonces lo que empezó a hacer él fue a compartir su historia, a compartir lo arrepentido que estaba, a apoyar a las familias. Muchas familias de plano lo rechazaron y lo odiaron, y él aceptó eso como su, entre comillas, castigo por la culpa. Otras familias aceptaron el apoyo y aceptaron hacer las paces y fíjense, esto es un tema bélico muy profundo, muy intenso, y, y se pueden hacer acciones reparatorias. Así no sea directamente con la persona más afectada, porque los familiares también estaban afectados, entonces él trató de apoyar de alguna manera. Ok, perfecto. Ay, gracias, Camilo. Bueno, aquí Ana tiene la mano levantada. No sé si quieres preguntar algo, Ana. Era el tema también de la culpa. Mi hijo también trascendió por voluntad propia y es un tema que yo lo he venido trabajando. Es complicado porque pues al final de cuentas es algo que no te esperas y te deja marcado, ¿no? De alguna manera, pero ya gracias, me explicó acerca de la culpa que al final de cuentas pues es algo que no te explicas. Es algo que no te explicas y es difícil de entender, ¿no? El volver a tener sentido a la vida, el cómo, el cómo vas a salir adelante, porque pues al final de cuentas los primeros días quisieras morirte, pero no te puedes morir. Lo bonito sería que te murieras, pero desafortunadamente o afortunadamente, pues la vida sigue y gracias. Gracias. Entendí muy bien lo de la culpa porque es lo que quiero trabajar mucho con ese tema porque yo tenía mucha culpa en cuestión de que pues mi hijo tenía 16 años, teníamos un tema con la escuela, pero bueno, es complicado. Gracias. Gracias, Ana. ¿Tú me permites profundizar un poquito en lo que nos acabas de compartir? Sí, Creo que es muy importante, creo que es muy importante que nos hayas compartido ese testimonio tuyo, porque de cierta forma nos ayuda a todos en el tipo de culpa que estemos viviendo. Fíjate, Ana, que, mejor dicho, tal vez te hago la pregunta más bien, cuando tú sientes culpa al respecto de eso, ¿tú piensas en tu hijo? ¿Te conectas de alguna manera con él? sí, sí, porque pues mi hijo iba a una escuela que era casi de tiempo completo, porque a mí me preocupaba mucho la situación de que, pues, la situación, yo decía, con que estudien y hagan deporte y no tengan tiempo en pensar en cosas, por ejemplo, de alcoholismo, drogas y todo eso. Y mi hijo era la parte que a mi hijo le estaban haciendo bullying y él ya no quería ir y yo hablé con él, le dije, termina ciclo escolar y te prometo, te lo prometo, que yo te cambio de escuela, pero termíname el ciclo escolar. A mí algo que me enseñaron que yo creo mucho en la educación. Si realmente tuviéramos educación en todo, fuera un mundo diferente, educación en valores, en toda esa parte, yo creo mucho en la educación. De hecho, no sé si de alguna manera a mi hijo le generé la parte de él, no sé, no sé, es algo que me atormenta. Gracias, gracias por tu Yo no sé testimonio. hasta qué punto, a él lo estaban molestando. Él ya empezaba a ir al psicólogo, no sé. ¿Y qué creen? Este trascendió uno de sus compañeros antes y mi hijo falleció 2 meses después. Gracias. Gracias, Ana. Lo que yo escucho de lo que acabas de comentar es que en el momento en que tú empiezas a sentir culpa, de alguna manera u otra, tu mente empieza a evocar a tu hijo, empieza a pensar en él, empieza a pensar en situaciones relacionadas a él, empieza a conectarse de cierta manera con él.
Mm, eso creo que es algo importante de notar, porque también hay una culpa que se llama culpa de conexión. Cuando un ser querido muere, digamos que muere el cuerpo físico, pero no necesariamente muere la relación que tenemos con esa persona. Creo que acá todos lo hemos sentido, ¿sí? Eh, el hecho de que alguien muera puede o no desconectarme de la persona, pero lo que quiere lo más profundo de nosotros es que no nos desconectemos, ¿sí? Y entonces, imagínense que la psique, su mente, empieza a lanzar cuerdas, líneas de conexión a la otra persona. Y entonces eso lo llamamos a veces recuerdos, o lo llamamos emociones que yo siento con respecto a esa persona, o lo llamamos actos simbólicos como hablarle a esa persona en voz alta, mentalmente. eh, Otras cuerdas pueden ser honrar a la persona de alguna manera, con ceremonias, eh, comiendo lo que le gustaba, escuchando la música que le gustaba, honrarla. Y entonces ahí yo voy lanzando cuerdas, cuerdas, y esas cuerdas van forjando una nueva relación con la persona. La relación sí o sí tiene que cambiar, porque ya no está el cuerpo físico, pero la relación sí sigue, solo que no puede seguir de la misma manera. Y esas cuerdas van como forjando un nuevo tipo de relación. Ahora, ¿qué pasa? Que la culpa no es una cuerda. Es una cadenota. Imagínense estas cadenas de los barcos que sueltan el ancla y hay una cadena grandísima. Entonces, la culpa de conexión es una cadena muy gruesa, muy fuerte que me va a amarrar de una manera muy intensa a esa persona, pero de una manera muy incómoda. O sea, es muy efectiva en amarrarnos porque es una cadena muy fuerte, pero es pesada, es intensa, duele si la cargo, ¿sí? Entonces, es un intento de nuestra psique de seguir en contacto con nuestro ser querido. Lo que pasa es que lo hace, pues, efectivo, pero muy incómodo. Entonces, ¿qué puede hacer uno si se da cuenta que está sintiendo culpa y que eso lo conecta de alguna manera con su ser querido? Como nos contabas a grandes rasgos ahorita, Ana. Yo puedo decir, mira, yo sí quiero seguir conectado con mi ser querido. Yo sí quiero. Lo que pasa es que tal vez la cadena no sea lo más cómodo para nuestra relación. Y entonces empiezo a tratar de cambiar, de agregar. Primero, todavía no voy a quitar la cadena. Yo probablemente vaya a seguir sintiendo culpa, pero voy a agregar otras cosas. Entonces, por ejemplo, agrego una cuerda de gratitud. ¿Qué agradezco de haber vivido contigo, cierto? Otra cuerda para honrarte de alguna manera. Otra cuerda para, por ejemplo, escribir una pequeña biografía de ti. Otra cuerda para recordar un momento de buen humor y otra cuerda para recordar un momento más triste que viví contigo. Y entonces empiezo a lanzar cuerdas y cuerdas y cuerdas y cuerdas. Y cuando me doy cuenta, esas cuerdas son suficientes para que yo pueda quitar la cadena y que sigamos unidos. ¿Me explico dentro de toda esta analogía? Porque es que lo que no quiere nuestra psique es que nos separemos, que se rompa ese vínculo. Y yo, pues desde el amor, tampoco quiero romperlo. ¿Me explico? Yo quiero seguir conectado con mis seres queridos, sobre todo si los amo. Entonces, si lo amo, yo voy a buscar nuevas cuerdas, nuevas maneras para seguir conectado con él o con ella. Y eso muy probablemente me ayude a soltar la culpa, a soltar esa cadenota de la culpa. Por eso me parece muy importante que hayas compartido esto, Ana, eh, porque parte, ojo, yo acá estoy diciendo hay cuatro tipos de culpa, pero no piensen que uno solo tiene uno. Uno tiene combinaciones normalmente. Entonces, si uno tiene combinaciones, pues esta puede ser una estrategia que nos puede servir para abordar esa culpa de conexión, que es empezar a conectarme con mi ser querido intencionalmente de otras maneras. Nuestra psique se va rapidísimo a la culpa, a la cadenota de la culpa, porque es la más efectiva, pero yo prefiero no, ¿me explico? Yo prefiero conectarme de otras maneras sabiendo que se puede. Eso con respecto a
comentario, Ana. Gracias, Camilo. Gracias, Ana. Gracias. Eh, Aquí te están preguntando, pues igual de la culpa, ¿no? Dice Fabiana, yo siento culpa por no haber podido leer las señales de un cáncer fulminante. Como mamá no pude ver sus ojeras, su delgadez, que no lo vio y eso la mata, ¿no? Si que la mente le trae muchas imágenes. Te dicen que pues la culpa es difícil, no sentirla, que es una lucha constante. Que una persona dice, yo siento culpa por sentir paz en algunas ocasiones. También por eso se siente culpa, Camilo. Ujú. Lo que te digo es que nuestra sociedad nos teje con la culpa. Entonces, nuestra primera reacción ante cualquier cosa que no sale como queramos es sentir culpa. Pero eso no es natural, eso es cultural. Entonces, se puede desaprender, se puede bajar el nivel a un nivel razonable. Lo que hablábamos ahorita de la culpa se aprende, de la culpa se regula para poder vivir en sociedad. Entonces, bajémoslo a ese nivel. Lo que no tiene ningún sentido es vivir desbordados de culpa porque sí, porque no. Y vamos a pasarla muy mal. La culpa muchas veces, sobre todo la culpa ilusoria, no busca solución, sino busca castigo. Y Claro. entonces ese castigo es para que no vuelva a pasar. Pero claro, hay otras formas de que no vuelva a pasar que yo torturarme eternamente con la culpa. Por aquí vi un comentario que dice, pero es tan difícil no sentirla y es una lucha constante. Sí. Eso nos devuelve al tema principal que estábamos hablando ahorita, Ana, que es cómo vivir el duelo en paz. Entonces no estamos en ningún momento acá buscando dejar de sentir culpa. Eso suena rarísimo, ¿no? Porque ¿cómo así que dentro de todo este dolor, entonces yo no voy a dejar ahora la culpa? Ojo, no les estoy diciendo busquen la culpa, no les estoy diciendo promuevan la culpa, no, solo que si ya sienten la culpa, no se puede mágicamente desentir la culpa. ¿Sí? Entonces, ojo, la mente nos bota hacia como esa trampa. Yo hablo mucho de las trampas del duelo, hacia esa trampa en donde lo que quiero es no sentir lo que ya estoy sintiendo. Fíjense que la mente de todos nosotros es como si fuera una maquinita del tiempo. Ella puede viajar al futuro porque se lo puede imaginar y puede viajar al pasado porque lo puede recordar. Y a veces le da por estar en el presente. Es rico. Entonces, la mente sí puede ir al pasado, pero nosotros no somos solo mente, somos también emoción, somos también cuerpo. Para quienes lo tengan dentro de sus creencias, somos también espíritu, alma, como lo quieran llamar, esa esencia más trascendental. Somos muchas cosas, no somos solo la mente. Entonces es como si fuéramos, a ver, ¿cómo les pongo? Como si fuéramos esos celulares de hace mucho tiempo, ¿se acuerdan el de la culebrita? Bueno, estos celulares irrompibles que la pila les duraba semanas. Somos ese en cuerpo, en emoción, en todo el empaque. Y adentro tenemos una mente que es como si fuera el celular moderno, desde donde muchos están viendo ahorita esta sesión. Y entonces es como si ese fuera la mente del celular viejito. Y entonces llega el celular nuevo y le dice, oye, necesito abrir WhatsApp. Y el celular viejito le dice, ¿de qué me estás hablando? Yo a duras penas puedo hacer llamadas. No, que necesito conectarme a Internet. ¿Qué es Internet? No, no. Entonces hay como una desconexión grandota. Eso somos nosotros como seres humanos. Somos un híbrido entre una máquina súper avanzada que es nuestra mente, que puede ir al futuro, al pasado, que puede hacer análisis, que puede hacer un montón de cosas, pero también somos animalitos y sentimos y la emoción se repite y el cuerpo es mucho más lento, ¿sí? Entonces, en esa confusión, como en ese híbrido que somos, la mente tiende a decir, bueno, solucionemos, pero ya. Sentimos culpa, entonces ya dejemos de sentirla. Y el resto del cuerpo le dice, ¿de qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo así que dejemos de sentir si yo ya estoy sintiendo? Y la mente dice, pues claro, obvio, deja de sentirlo, fácil. Y el resto del cuerpo está brotando culpa y le dice, no, qué pena, o sea, vamos a mi ritmo, pues porque yo soy el que primero llegó, tú llegaste después. Lo primero que tuvimos los seres humanos fue cuerpo, mente. Entonces, todo esto para que entendamos que es muy natural que nuestra mente nos diga,
es que es muy difícil dejar de sentir culpa. Yo no quiero sentir más culpa. Sí, pero es que no es congruente con el paquete completo que somos. La paz en el duelo no significa no sentir culpa, significa abordar esa culpa de manera pacífica. Y eso lo puede entender la mente. Simplemente hay que recalibrarla, hay que decirle, cada vez que tú llegues a querer no sentir culpa, da un pasito atrás y más bien entiéndela. Primero entiéndela. Después si haces algo al respecto. Antes de erradicarla, entiéndela. Mira qué tiene sentido, qué no tiene sentido y ahí sí actúas. No sé si Ana Elsa querías decir algo. No, perfecto, te estoy escuchando muy bien. Me encanta todo Ah, eso ok. que dices. Yo Aquí, acá a veces me meto dentro de 800 analogías. Si no alcanzan a seguir una, no, me pues yo creo encanta. que el cerebro como que lo agarra más fácil así. Aquí te están hablando también de una hermana. Dice, yo siento mucha culpa por estar tan triste por mi hermano. Es como si por ser solo la hermana no tuviera derecho a sentirme triste, porque no soy la esposa, no soy la hija, no soy su mamá. Solo soy su hermana menor. Él murió por suicidio el año pasado. Eso también es un tema muy complejo, ¿no? El duelo de los hermanos, yo creo que es un duelo muy olvidado. Yo tengo un grupo de hermanos y siento que a veces no se escuchan, que lo callan, como dices tú, a veces tratan de callar sus emociones, de evadirlo, de no sentir ese dolor, se ocupan trabajando o en la escuela o en lo que sea, y es como que es el hermano, él no le duele tanto como a los padres, ¿no? Que todo el mundo se va sobre los padres y no es así, o sea, yo tengo dos hijos que quedaron sin hermano y yo vi su dolor, yo me preocupé mucho por su dolor porque yo veía que eran muy apegados a él. ¿Qué nos puedes decir de este duelo, Camilo? Acá hay algo muy importante y es que si todos entendiéramos que el dolor es dolor sin importar de dónde venga, la Claro, cosa en el duelo cambiaría mucho. Esta persona que nos acaba de comentar eso no estaría cuestionándose en absoluto poder estar triste por su hermano. Pero para eso la mente tiene que entender que el dolor no es para compararlo. Da completamente igual quién siente más dolor, porque es que no hay un dolorímetro que nos pueda decir Ana Elsa siente más dolor que Camilo. No se puede, claro, ¿sí? Las mismas áreas del cerebro se activan cuando hay dolor. Y puede ser que ese dolor sea el dolor que un niño siente porque perdió su juguete. Se activan las mismas áreas del cerebro en la misma intensidad que cuando un adulto pierde un hijo de manera no premeditada, ¿cierto? Entonces, hay no, digamos que la culpa ahí realmente es ilusoria, ¿sí? Porque ese dolor manifestado en tristeza que está sintiendo esta persona es tan válido como cualquier otro. Les pongo un par de ejemplos más distantes todavía. Hay duelos que se dan, por ejemplo, porque murió una celebridad. Y hay personas que realmente se ponen muy tristes porque murió una celebridad. ¿La conocieron? No. ¿La persona las conocía? No. Pero la persona en mí sí que era tan importante y significaba tanto que me genera dolor. Y ese dolor no se puede desentir. Y mi duelo, una vez ahí ese dolor, es completamente válido. Eso es hermoso de entenderlo uno y como sociedad sería hermoso entenderlo todos, porque entonces no estaríamos juzgando el dolor de los otros, sino más bien acompañándolo. No importa de dónde viene tu dolor. Viene de, por ejemplo, el tema económico o el tema de una pérdida material. Muchas veces la sociedad nos dice, no, pues eso es material, tú lo recuperas, no pasa nada. Ok, pero la pregunta no es esa si era material o no. La pregunta es, ¿sientes dolor? Sí. Ok, entonces tu duelo es válido y te acompaña. El tema de los animales de compañía, por ejemplo, se pormenorea mucho también. El tema del duelo gestacional. Te dicen unas cosas atroces como, no, eran solo células, eso no te preocupes. Pero espérate, ¿qué tal si me preguntas si siento dolor? ¿Sientes dolor? Sí. Entonces tu duelo es completamente válido. El duelo de un adulto que vivió el ciclo completo de su vida, un adulto mayor que tal vez vivió muchos años. Te dice, no, pero ya era momento, menos mal vivió su vida. Sí, pero ¿siento dolor?
Sí, ok, entonces mi duelo es válido. Es mucho más Mm. fácil. No hay que ponernos a ir a cada duelo y decir, este duelo sí, este duelo no. No. Donde hay dolor, es válido que yo haga mi duelo. Y es un privilegio hacer el duelo. No sé si Claro. me siguen en esta. A veces pensamos que el duelo es el enemigo, cuando en realidad es como más bien el doctor. La vida nos hace las heridas, ¿sí? Las circunstancias de la vida nos hace ciertas heridas emocionales, mentales, a veces físicas, y llega el doctor duelo a ayudarnos a sanar esas heridas. El duelo no es el enemigo, es el que está tratando de ayudarnos. Esto es importantísimo para poder abordarlo desde la paz. ¿Qué pasa si yo pienso que el duelo es lo que tengo que superar? ¿Yo qué quiero superar? ¿Cosas buenas o cosas malas? Yo no quiero superar cosas buenas, por supuesto, yo quiero superar cosas malas. Entonces, en el momento que yo digo quiero superar el duelo, pues estoy asumiendo que el duelo es malo. Claro. No lo es, el duelo es el doctor, ¿sí? Y entonces, ¿qué tal si más bien en vez de superarlo, yo, para poder abordarlo desde la paz, busco integrar el duelo? Cambia radicalmente que yo en el integrar no voy a hacerle la guerra, no voy a protestarle, no voy a dejar que haga su trabajo. Y como cuando uno va al médico, a veces le hacen procedimientos incómodos. Digamos que me torcí la muñeca y me duele mucho, pues el doctor me la va a destorcer y me va a doler más, pero el doctor no tiene una mala intención. Está haciendo justo lo que necesito para sanar. Así igualito es el duelo. El duelo, llegamos heridos por la vida y entonces llega afortunadamente el duelo y nos dice, te voy a hacer unos procedimientos, te voy a destorcer y eso puede doler. Y entonces ahí es cuando sentimos mucha tristeza, mucha rabia, a veces culpa, a veces abandono, por acá leía odio. Bueno, sentimos todo eso. Esos son procedimientos, eso es justo lo que necesitamos para poder sanar nuestras heridas. Cuando uno entiende eso, es mucho más fácil abordar el duelo desde la paz y no desde la guerra. El duelo duele, como dice tu libro, Camilo. Ujú. Sí, por eso digo Definitivamente. que el duelo está bien. Sí, Pues no, claro. A veces eso no. queremos, que no duela, pues, pero es el duelo duele, punto. Siempre nos va a doler, ¿no? Bueno, aquí también te están diciendo, dice, mi problema más que la culpa, lo que siento es odio. Trabajo en ello y poco a poco intento perdonar. Pero siendo sincera, maldigo cuando recuerdo a las personas que secuestraron y mataron a mi hijo, ¿no? Que le pidieron y todo eso, ¿no? Entonces, también eso es una emoción válida en el duelo, ¿no? El enojo, el odio. Y fíjense que a veces asociamos las emociones con luz y con oscuridad. En este caso nos sirve, ¿no? O sea, si yo les digo emociones de luz, todos dicen felicidad, alegría, entusiasmo, inspiración, sí, buen humor. Y de oscuridad, miedo, odio, venganza, todo esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El duelo no se trata solo de conectar con la luz. Porque de nuevo eso es una paz utópica. Eso no existe. No existe un ser humano que no tenga oscuridad, si queremos llamarlo oscuridad. No, no quiero que asociemos oscuridad con algo malo. Es como cuando ustedes entran a un cuarto oscuro. Es oscuro, no es malo. Es desconocido porque es oscuro. Sí, es inexplorado porque es oscuro. Pero ¿qué pasa en el momento que yo prendo la luz en el cuarto? Pues me doy cuenta que es una habitación que hay cosas y sí, o sea, no tiene misterio la oscuridad. Entonces, cuando esta persona dice que probablemente incluso siente culpa por sentir odio, pues se le mezclan. em, esa, no hay cosa más hermosa que a raíz del duelo aprender a integrar mi oscuridad. Ojo, no a usar mi oscuridad para hacer daño, porque también se puede, ojalá no. A integrar mi oscuridad. Esto suena muy raro porque siempre nos dicen que la luz, que la luz, que la luz. Sí, pero es que también somos oscuridad. Entonces, si yo me permito, fíjense lo que pasa, si yo me permito, por ejemplo, expresar lo que esta persona tan valientemente nos está expresando, de siento odio, si yo me permito expresarlo, entonces no se me va acumulando. Porque eso es lo que pasa, por eso la oscuridad deriva en violencia muchas veces. Se me acumula, yo no la expreso, se me acumula, yo no la expreso, se me acumula hasta que se desbordó y se la exploto al que se me pase por enfrente de primeras. Entonces, ejercicios muy bonitos en el duelo, de los que hago con las personas que acompaño, es
son darse momentos de oscuridad, de integrar la oscuridad. Entonces, uno primero se mira al espejo y se imagina que ahí está esa persona, entre comillas, oscura, y le dice, te voy a dejar ser, te voy a escuchar. No vamos a hacerle daño a nadie, pero te voy a dejar ser y te voy a escuchar. Y tenemos 15 minutos, si se quiere, perdón, dar 15 minutos. Y en esos 15 minutos yo voy a escribir o a decir o a gritar todo, toda la oscuridad que se me ocurra. Y se valen groserías, y se vale odio, y se vale vengar, se vale todo. Ojo, no estoy ejecutándolo, no voy a ir a hacer daño, ¿cierto? Solo voy a sacarlo de mí, a dejar que se vea, ¿sí? Y en eso, entonces no lo acumulo. Y a los 15 minutos me vuelvo a mirar al espejo y le digo, guardo un lugar en mi corazón para lo que tú sientes y acá le ponemos pausa a esta oscuridad. Y entonces es como una manera de sacar eso que sí o sí es parte de mí y yo creo que todos hemos sentido alguna vez esas cosas que son intensas, que son feas, que por eso la sociedad las tacha como negativas, como malas, como prohibidas, pero es que sería mentirnos decir, no, yo nunca siento nada de eso. Bueno, genial si tú no lo sientes, pero en caso de que sí lo sientan, hay que integrar esa oscuridad. Ahí les di un ejercicio, hay muchos otros. Está todo este mundo de integrar la sombra y bueno, desde el psicoanálisis, desde la psicología, hay mucho campo para integrar la sombra. Lo que definitivamente no conviene es reprimir la sombra al punto de que explota, ¿vale? Perfecto, Camilo. Bueno, Camilo, yo no sé cuánto tiempo te tienes, ya es hora, aquí ya tenemos una hora. No sé qué más nos quieras decir. A ver si alguien más tiene preguntas. A ver, tú dinos. Depende de cómo estén ustedes. Yo tengo más o menos 30 minutos más, entonces depende de cómo estén ustedes también. Perfecto. A ver, Víctor, aquí se levantó la mano. A ver, adelante. Gracias. Creo que nos faltó, o a mí me faltó, si nos pudieras ilustrar un poquito más o mencionar la culpa de control. Esa como que nos la Ah, saltamos buenísimo. y no Buenísimo. vaya a ser que sea la que yo estoy viviendo. No sé. Ya vi que Víctor tiene una mente estructurada como la mía. A mí donde me falte una de las cuatro culpas, yo no descanso hasta que la sepa. Entonces, culpa de control, que sería el cuarto tipo de culpa, esa es como la más difícil de abordar, en realidad, y también es un poco compleja de explicar. Entonces, ténganme paciencia. Eh, la culpa de control es aquella en la cual yo prefiero echarme la culpa que aceptar que perdí el control de las situaciones. Hoy en día, ¿cómo tenemos nosotros el control supuestamente mental de las situaciones? Con creencias. Entonces yo les pongo una que es un ejemplo que yo he visto rota una y otra vez, pero es una creencia que muchas personas tienen. Yo la he tenido. A las personas buenas les pasan cosas buenas. Es una creencia con la cual yo controlo mi entorno. Y entonces, ¿cómo lo controlo? Si yo quiero que me pasen cosas buenas, entonces yo soy una persona buena, ¿sí? Y yo también sé que si esa persona es mala, entonces probablemente le van a pasar cosas malas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que llegó el duelo y me demostró de pronto que a una persona buena le pasó algo muy malo. Y el caso de los niños es lo más contundente en ese sentido, lo que más rompe esa creencia. Cuando un angelito que es pequeño y no tiene ni siquiera condicionamiento cultural todavía, no tiene ni una pizca de maldad, le pasa algo malo, entonces pueden pasar dos cosas, que yo diga, o rompo mi creencia y a las personas buenas también le pueden pasar cosas malas, pero ahí estoy soltando el control, ya no controlo, ya si yo soy bueno me pueden pasar buenas o malas cosas, ¿sí? Ya no controlo mi entorno. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces la mente tiene tanto miedo que no puede soltar el control. Entonces dice, por nada del mundo yo voy a cambiar mi creencia. Y entonces, como esto no es culpa de que mi creencia sea falsa, se me fue un momentico, perdón.
Sí, ay, qué bueno que ya regresaste. Sí, fue como rápido. Y justo en el momento clave. ¿Dónde me quedé? Estábamos diciendo Bueno, que si no es, si mi creencia no es falsa, ujú. Te volviste a ir, Camilo. Ahí estás, ya regresaste. bueno, esperemos. Si no, ahorita tal vez quito el video en caso de que se siga cayendo. ¿Vale? Entonces esa es la culpa de control en la cual yo prefiero echarme la culpa de lo sucedido a romper con una creencia. Por ejemplo, también, y esto ojo, no es una crítica a ninguna creencia religiosa, pero hay creencias religiosas que nos ayudan a sentir como control de nuestro entorno. Entonces, una creencia como, por ejemplo, si yo le pido a Dios, Él me va a ayudar. Y yo le pedí, y yo le pedí, y yo le pedí por mi ser querido, y al final mi ser querido murió. Entonces, entre comillas, Dios no me ayudó. Pero yo digo, no, 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 no. Yo no voy a soltar esa creencia de que Dios me ayuda. Antes de soltar ese control que yo siento, yo me echo la culpa. Entonces, la persona no murió porque Dios no quiso, porque Dios quiso, murió porque yo hice algo mal. Y entonces me empiezo a culpar por lo sucedido. Esta, les digo que es la culpa más difícil de abordar porque no tiene nada que ver con lo sucedido ni con la culpa, tiene que ver con unas creencias muy profundas que están instaladas en mí, como que a las personas buenas les pasan cosas buenas, como lo de Dios, etcétera. Entonces, si uno quiere dejar de sentir esa culpa, entonces le toca ir y recalibrar esas creencias, pero como son tan profundas, pues es un trabajo difícil. Bueno, no sé si la logré explicando esta culpa, pero es un poquito complejo. No, sí, perfecto. De hecho, eso te iba a preguntar lo de Dios, porque a mí me ha tocado mucho ver que a veces si, ¿no? Si rezas mucho o pides mucho, es como que te pasó algo malo, reza y vas a ver que Dios te lo va a salvar, pues, ¿no? Te va a salvar a tu ser querido enfermo, lo que tú quieras. Y si no se salva, entra ahí de que no, pues no fue lo suficiente o que pasó esa creencia de que no, empiezas ya a culpar a alguien. Entonces sí es muy, muy difícil. A ver, Susi, también tienes la mano levantada si quieres. A ver, Todavía no te escuchamos, doctora. quita Por tu ahí está el micro. botoncito Ya. rojo. Sí, ya, Ahí ya, está, sí, perdón. ya. Porque estoy en el teléfono, no alcancé a poner la laptop. Muchas gracias. Realmente ha sido una charla muy, muy constructiva. Yo realmente desconocía los cuatro tipos de culpas, pero me voy con una gran enseñanza. Este, Quiero comentar acerca tuve una paciente con mucha culpa, llegó con mucha culpa, porque su nieta acababa de fallecer. Ella tenía ya tiempo hablando con la mamá de la niña porque decía que estaba muy desatendida y siempre le decía que esa niña, que atiéndela, y un día le dijo, Dios te la va a venir recogiendo porque no la atiendes. Un domingo, la niña estaba comiendo pollo, 2 añitos, la niña broncoaspiró y, y asfixió, o sea, falleció. Entonces, pues ahora la abuela venía, además del dolor tan grande, pues con esa gran culpa, responsabilidad por los comentarios que ella siempre emitía a su hija. Entonces, aquí, por ejemplo, en cuál de los cuatro rubros podría calificarse este hecho con la culpa de la abuela. Gracias, doctora. Muy, muy bonito ese ejemplo. Tal vez una respuesta rápida sería en la culpa ilusoria. Siempre Ah, que hay algún tipo esto no es un término peyorativo, a veces suena así, pero eso lo llaman pensamiento mágico.
ese pensamiento mágico hace que ella asuma que por ella emitir esas palabras, decir eso, entonces su hijo murió. Yo se los digo de una manera como tan clara porque yo lo he tenido, yo he vivido ese pensamiento mágico, lo viví hace mucho tiempo, a los 8 años, que ahí empieza mi historia con el duelo, de hecho, ¿no? Con la muerte de mi abuelito. Él estaba enfermo de un cáncer de páncreas y yo no sabía, por ser niño no me dijeron. Mm. Pero tres días antes de su muerte, yo entré a su habitación, no sé si, no recuerdo si lo noté enfermito o qué fue, pero pensé, ni siquiera dije, pensé, uff, mi abuelito parece que se va a morir. Y de inmediato dije, no, 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 no pienses eso. Claro, a los 3 días, cuando él murió, lo primero que mi mente de niño con pensamiento mágico pensó fue, maté a mi abuelito. Por haber pensado en eso, maté a mi abuelito. Entonces ahí podemos descartar culpa real, por supuesto. Podemos Sí, descartar culpa de control porque en ese momento no era relevante. Y podemos descartar culpa de, se me fue la otra, iluso- no, la ilusoria sí sería contacto real y de control. sí, Conexión, con- conexión. conexión, perdón, sí, la de conexión. Ajá, Entonces, conexión o podemos contacto. descartar esas y queda la ilusoria y, y siempre que hay pensamiento mágico, normalmente es la ilusoria, porque es un juego, ahí nos damos cuenta qué tan mental es la culpa. Ok, Es muy, muy mental. Siempre nace en la sí, mente. Siempre nace en la mente, menos en la culpa real, que pues nace en la realidad. Sí, muy es- bien. Sí, sí quedó Gracias, claro y sí lo gracias, tenía doctora. allí. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Elsa. Gracias, gracias, Susi, Camilo. gracias, Hasta Camilo. luego. Bueno, aquí Sandra también tiene la mano levantada, ¿verdad? Adelante, Sandra. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, gracias Ana Elsa, felicidades a Camilo, excelente transmisión, excelente tema, porque la culpa pues es la emoción que más nos mata, ¿no? Nos atormenta a todas las personas que estamos en duelo. En lo personal, así rapidito y con lo que acaban de comentar, mi hijo, mi único hijo partió de cáncer, un cáncer que se lo detectaron 18 de marzo y parte 25 de abril 2023, en un mes. Entonces fue algo que en el momento yo no sabía qué estaba pasando. No sabía, no asimilé. Yo lo único que quería era salvar a mi hijo, pero no sabía ni siquiera qué era lo que tenía, ¿no? O sea, pues un mes para un cáncer tenía el más agresivo. Bueno, la culpa, ahí viene. Mi hijo, como 3 años antes de que él trascendiera, en los problemas de mamá y papá, yo siempre le decía, ay, mi vida, yo voy a durar muchos años porque yo quiero llegar a viejita para verte a ti grande. Y él me decía, ay, mamá, tú con la edad que tienes y quieres vivir muchos años y yo ya me quiero morir por tantos problemas que ustedes tienen, o sea, de pareja. Como mamá, o sea, siempre traté de darle lo mejor y todo, bueno, este, todo, no hay escuelas para ser padres, ¿no? Pero los problemas de papá, viene lo de mi hijo y a mí esa culpa, eh, que por los problemas de papá y mamá, a él se le presentó el cáncer. Entonces esa culpa me atormentó mucho. Sin embargo, en un principio yo quería matar a mi esposo y nos culpábamos uno al otro. Bueno, después de eso, otro incidente. En febrero, antes de que le detectaran el cáncer, lo regaño y me contesta él, por eso ya me quiero morir y me voy a morir de cáncer. Entonces yo me volteé y le dije, cállate, esos son chantajes sentimentales. Esos dos incidentes, hasta el día de hoy, y que lo he trabajado mucho, todavía me sigue atormentando, todavía por ahí me sigue como que acuchillando. Sin embargo, lo he trabajado mucho y ahorita lo que acaban de decir que son como que pensamientos ilusorios, palabras ilusorias, que a lo mejor pues no tienen que ver nada con lo que sucedió, pero uno lo asocia a ese tema. Entonces, yo sí, esos dos incidentes sí me han seguido atormentando, yo sí lo he trabajado mucho, sin embargo, esa culpa es la que yo creo que
como que todavía son piedritas que nos van poniendo en el camino y que no podemos seguir avanzando. Bueno, sí avanzamos, pero más lento. Entonces, pues gracias, no sé en ese aspecto que pueda yo hacer. Y yo digo, si tengo culpa, trabajarla y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, gracias, No, gracias. Eso quería compartir. Muchas gracias, Camila y gracias. Ana. Gracias. Gracias, Sandra, por compartir de esa manera tan abierta, tan auténtica eso, porque por supuesto se siente intenso, entonces qué dicha que hayas abierto mente y corazón para transmitírnoslo, porque eso nos va a dejar muchas lecciones. Fíjate que acá em, podemos aprovechar la respuesta anterior y decir, claro, ahí hay un tema de pensamiento mágico. También hay un tema de las creencias que pueden tener las personas, ¿no? O sea, si alguien tiene una creencia espiritual de que si yo lo digo así se hace, pues ahí está su creencia. Sospecho que no es la tuya, digamos que sospecho que es más bien como te estás dando cuenta que es un pensamiento mágico que te bota a tu mente. Y entonces ahí podemos hacer dos cosas. Una, comenzar a cuestionar mucho a nuestra mente. La mente a veces, y sobre todo en duelo, nos bota ideas y nos bota ideas que vienen enraizadas muchas veces en un miedo muy profundo, porque el duelo evoca el miedo, ¿no? Nos descoloca, nos descontrola y entonces es natural que una gran parte de nuestra mente sienta miedo. Y entonces la mente nos va a botar ideas de sienta miedo. Por ejemplo, en las rupturas amorosas, uno de los pensamientos más recurrentes cuando yo rompo con una pareja es, me va a quedar solo, me voy a quedar solo, ya. Yo no soy para las relaciones o nadie me puede querer como soy. ¿Sí? Entonces la mente empieza a botar ideas, ideas, ideas. Nuestro deber, sabiendo que somos más que la mente, es decirle a la mente, te escucho, pero no te creo. Te escucho, pero no te creo. Te escucho, pero no te creo. Entonces fíjense que no estamos ignorando a la mente, la estamos escuchando y se siente escuchada y si nos los dice 80 veces, pues se lo escuchamos 80 veces. Pero no nos lo creemos. Imagínense que uno se creyera todo lo que le dice su mente. Sería un mundo de locos, ¿no? Porque a veces mi mente se me cierra alguien en el coche y me dice, bájate y golpéalo. Y yo, no te voy a creer que tengo que hacer eso. Que si no es un mundo de locos. Menos mal no le creemos todo a nuestra mente. Entonces, sobre todo en el duelo, tenemos que cuestionar lo que nos está diciendo nuestra mente, sobre todo si nos los dice muchas veces. Si nos los dice muchas veces y ese pensamiento genera incomodidad, que es lo que hablaba Víctor al principio de la rumiación, ahí es donde tenemos que decirle a la mente, yo te escucho, pero no te voy a creer esto que me estás diciendo. Yo voy a crear mi propia creencia de una manera más intencional y cuando tenga la energía de hacerlo, no es urgente, ¿sí? Ahora, fíjate, Sandra, que ahora lo que estamos haciendo es abordando la culpa desde la paz. Tú ahorita mencionaste, digamos, trabajando la culpa. De hecho, acá podemos incluso poner ese trabajando, cambiarlo por integrar la culpa o aliarnos con la culpa. Fíjense lo opuesto de la guerra. En vez de hacer guerra, nos aliamos. Y entonces, ¿cómo vamos a aliarnos con la culpa? En el momento en que surge esa culpa, yo no voy a tratar de erradicarla como si fuera mi enemigo, sino que empiezo a mirar hacia adentro. ¿Yo por qué será que estoy pensando esto? Y entonces la culpa se vuelve una herramienta de autoconocimiento, ¿cierto? Porque yo elegí convertirla. ¿Sí? O fíjense cómo la culpa se puede volver en un elemento, en un aliado de bienestar. Siempre que surja la culpa en mí, voy a cuidarme, voy a apapachar mi cuerpo, voy a tomarme una ducha caliente, voy a comerme algo que me gusta, voy a escuchar una canción que me encanta. Todo a raíz de la culpa. Entonces estoy aliándome con la culpa, no estoy erradicándola. A raíz de que surja la culpa, también podría empezar a conectarme socialmente y a construir redes sociales con personas que me apoyen. Entonces, surge la culpa y entonces yo trato de hablar con alguien del grupo, con Ana, con alguien, para contarle, oye, mira, estoy sintiendo esto, mi mente me está botando esto, trato de no creérmelo, pero ¿tú qué opinas? Y entonces ahí se comienza a forjar una relación.
Si ven todo lo que puede pasar, o sea, yo puedo mejorar mi bienestar, puedo mejorar mis relaciones interpersonales, puedo mejorar mi autoconocimiento, todo a raíz de la culpa. Pero el prerequisito para poder hacer todo eso es no ver la culpa como un enemigo, no tratar de erradicarla sin siquiera antes entenderla. También puedo convertir ese tema de la culpa, surge la culpa y entonces yo me pongo a tratar de entenderla. Y entonces ahí estoy desarrollándome mentalmente, voy a entender, voy a tener mucha más claridad de mis situaciones. Entonces, parece que yo les estuviera vendiendo culpa, ¿no? Tengo acá frasquitos de culpa y entonces llévenselos porque les va a ayudar a tener mejores relaciones interpersonales, a tener mejor estado físico, a ser más inteligentes, a tener más claridad. Uno puede hacer eso. Con su oscuridad, uno puede hacer eso. Que la oscuridad o la culpa va a seguir siendo incómoda, claro, porque si no fuera incómoda, no le ponemos atención. Es tu deber ser incómoda. Nos está diciendo algo tienes que ponerle atención. Esa es la labor de la incomodidad. Entonces, tal vez, ojalá después de esto, lo que nos llevemos es que la incomodidad que yo sea, llámese culpa o llámese lo que sea, lo que está diciéndome es, oye, necesito atención. No necesito que me erradiques, no, necesito atención. Mira hacia acá. La tristeza hace lo mismo. Te baja la energía para que tú tengas que ponerte atención. La rabia hace lo mismo. Bueno, todas las emociones y todas las situaciones incómodas buscan atención, no buscan guerra. Entonces, gracias Sandra por haber compartido eso que nos da pie para convertir la culpa más bien en un aliado. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Gracias, Camilo. Bueno, Camilo, ya vamos a cerrar, ya va a ser la media hora que me dijiste. Entonces, pues por último, yo sé que aquí tienes un regalo para todos los del grupo. Quisiera que nos comentaras un Mm. poquito. Sí, hablaba con Ana Elsa que ahorita tenemos, van a salir dos experiencias educativas. Una se llama la Escuela de la Muerte, que es un diplomado, es mucho más amplia, y otro es un curso que se llama Las Trampas del Duelo. Entonces, de parte del equipo, porque ellos fueron los que me dieron la idea, lo que quisiéramos es dos cosas. Una, regalarles uno de esos cursos que es el de las trampas del duelo. Regaladito, regaladito. Ese es un curso que es híbrido, hay unas sesiones pregrabadas y hay unas sesiones en vivo. Entonces, bueno, yo voy a ir copiándoles acá. Como esto es solo para ustedes, no tengo como un enlace donde se puedan inscribir ni nada, entonces les voy a pasar ahí el WhatsApp de una persona adorada de mi equipo. Ahí en el chat está. Ella se llama Michelle. Michelle. Perfecto. Si ustedes quieren ese curso gratuito, le escriben a Michelle, hola, soy del regreso a casa y entonces Camilo nos prometió unas cosas, cuéntame tú. Y entonces ahí Michelle les va a dar ese curso de las cuatro, de las trampas del duelo gratuito y les va a dar, si ustedes quieren inscribirse a la Escuela de la Muerte, una beca parcial, la más grandota que tenemos, más de 60%, que es como 62% del precio que cubre la beca. Entonces, al inscribirse a eso, reciben el otro curso gratuito y bueno, la idea era como darles un súper beneficio casi que regalado por si, pues Ah, para quien quiera aprovecharlo y en agradecimiento también a Ana Elsa por recibirme y por estar acá gestionando esto tan bonito en el grupo. no, encantada de verdad. Camilo, muchísimas gracias de verdad que todavía después de todo lo que nos regalas en esta plática, todavía nos estás regalando este taller y esta beca. De verdad te lo agradezco muchísimo. Igual yo también se los puedo pasar a los grupos y que me lo pase Michelle. Encantada de la vida, de verdad. Muchas gracias, Camilo, por tu generosidad y por estar aquí con nosotros. De verdad te agradezco demasiado. No sé si quieras ya tus últimas palabras para cerrar aquí. No, con todo el cariño. La verdad es que para mí esto que tú estás haciendo es de lo más admirable que se hace en torno al tema del duelo. El reunir personas, mentes, corazones que están adoloridos y acompañarlos a transitar ese dolor, eh, traer invitados, darles herramientas, darles tu sabiduría y entre todos que nos ayudemos. Eso es lo que uno necesita en gran medida. Y ojalá de estos regalitos que les paso acá, y yo les sigo mandando el link por si se les pierde,
Pues hay muchísima, muchísima claridad, herramientas, hay una comunidad hermosa también. Entonces, les doy de antemano la bienvenida y bueno, yo me siento acá parte del regreso a casa. Entonces, cuentas Claro. conmigo y cuentan conmigo siempre que haya oportunidad. Gracias, Camilo. Claro que eres parte de esta gran comunidad. Desde los inicios siempre has estado apoyándome. De verdad te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues gracias también por esta hermosa plática que nos diste llena de herramientas para poder realmente hacer un duelo en paz que tanto lo necesitamos en estos tiempos. Yo creo que ya bastante con el dolor que tenemos como para seguir torturándonos más. De verdad, gracias por tus herramientas, gracias por todo y claro que nos vamos a seguir viendo. Espero muchas pláticas más y estar por ahí en la Escuela de la Muerte, aprendiendo más de ti. Gracias, Camilo. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Tengan en cuenta que apenas se cierra el chat, se va el link, ¿no? Para que lo copien o lo cliquen por si acaso. Sí. Bueno, Y si no, alguien lo igual te lo paso a necesita, ti, sí, te lo voy a pasar a ti. sí, yo tengo el teléfono de Michelle, entonces igual yo se los Eso, paso. Encantada de la vida. Bueno, qué muchas dicha. gracias, Muchas Camilo. gracias. Un Un abrazo a todos y abrazote todas. y gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Gracias. Bye. Chao.